Shalom, shalom. Shalom, shalom, gente. Bendiciones a todos. Gracia y paz. Gracia y paz. Qué bueno que están. Qué bueno que están acá atentos. Lo prometido es deuda. Lo prometido es deuda. Miren, aquí son las 22 horas. Hace un ratito llegué de trabajar. No me quedaban otras opciones. Yo digo, voy a dormir, no voy a dormir porque estoy bastante cansado, pero como ya me había comprometido, vamos a hablar de este tema. Va a estar interesante y vamos a ver, miren, vamos a ver y vamos a tratar de desarrollar el Bereshit, ¿sí? El Génesis, porque yo sé que a ustedes les va a venir a la mente un montón de versículos que eso se pueden llegar a tratar puntualmente, específicamente en otro momento, pero vamos a tratar de abarcar o de ser claros en el pasaje de Génesis 6 y ahí, a partir de ahí vamos a avanzar, ¿sí? A partir de ahí vamos a ir para adelante, ¿sí? Así que ahí está mi hermana Emi. Shalom, shalom, bendiciones, hermana. Bendiciones para usted y su familia. Dice, a ver qué onda con los nefilim. Eso, vamos a ver qué onda con los nefilim. Juanma, bendiciones, shalom, Laila Tov, ¿sí? Y dice Ileana Solano de Ecuador. Bendiciones, shalom, shalom, gracias por estar. Crisanta también, mi hermana, bendiciones, mi hermana, shalom, shalom, de Casa de Israel. Bueno, miren, lo que vamos a abordar ahora, ¿sí? Es el tema del Génesis 6, ¿sí? Mientras van entrando algunos hermanos, shalom, shalom, Eva, Lira, desde Chile, una vecina, bendiciones, mi hermana, bendiciones. Leopoldo Pedraza también, bendiciones, mi hermano, shalom, shalom. Lilia Alfaro dice, buenas noches, hermano, buenas noches, bendiciones para usted y su familia, muy interesante sus enseñanzas. Gracias, mi hermana. Lilia Alfaro de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. Bien, tenemos hermanos de México también. Tenemos algunos hermanos en México. Sí, lo tenemos a Alex y Lorena, que son de México ellos. Y bueno, y hay muchos más conocidos, gente que participó de la comunidad y que están ahí todavía, los tenemos de contacto. Y bueno, y varios hermanos más los Roés y los Morés, que ustedes también conocen. México, un país enorme, un país grande. ¿Sí? Bueno, vamos a ver, mientras van entrando algunos hermanos, Omar Mina, sí, Omar Mina, bendiciones para la casa de Israel, amén, bendiciones. Vamos a ver este tema de Génesis 6, Bereshit 6. Y yo les digo, la primera vez que yo había escuchado esto de los gigantes, de que había gigantes en la tierra, ¿sí? Y de que los ángeles se unieron a las mujeres,
Yo lo escuché o lo aprendí de los testigos de Jehová, ¿sí? Los testigos de Jehová tienen esa enseñanza, esa doctrina, y yo tendría más o menos 15 años, ¿de acuerdo? Y eso es lo que yo había aprendido. Entonces, pero en esa historia, yo veía como que los ángeles después abandonaban sus cuerpos materiales y volvían arriba, volvían al cielo, y acá los humanos se ahogaban todos. Bueno, una historia como que me quedaban algunos huecos ahí, me quedaban algunos huecos. No tenía idea de dónde lo habían tomado los testigos de Jehová. Y al encontrarme con el libro de Enoch, ¿sí? En el libro de Enoch, ahí se explica el origen de los demonios, ¿sí? Como seres espirituales. Entonces, esto usted lo habrá escuchado. La historia viene así. Según esta mitología, ¿sí? Los ángeles, un grupo de ángeles, vieron a las mujeres, ¿sí? Humanas, y les parecieron hermosas. Entonces se rebelaron, se organizaron, descendieron a la tierra, tomaron para sí mujeres, estas quedaron embarazadas, dieron a luz gigantes, esos gigantes eran híbridos, ni ángeles ni seres humanos. Entonces, cuando vino el diluvio, los ángeles se deshicieron de sus cuerpos físicos, volvieron a su forma espiritual, los seres humanos murieron, y los ángeles, perdón, y los gigantes no eran ni ángeles ni seres humanos. Cuando mueren esos, quedaron en una zona intermedia. Entonces a eso es lo que se conoce como demonios. Eso es lo que aprendí a través de esa teología, mitología, llámenlo como quieran. No sé si ustedes escucharon alguna vez esto que acabo de decir, ¿sí? Entonces, los ángeles tomaron a las mujeres y le engendraron hijos, y esos hijos, cuando murieron esos hijos, eran de los gigantes. Cuando mueren, esos eran lo que se conoce como demonios, ¿sí? Bueno, en las escrituras, hermanos, eso no está en la Biblia, eso no está en las escrituras, eso que acabo de contar. O sea que es de fuentes extrabíblicas. Yo no sé, ustedes, cuánta autoridad le dan a la Biblia, cuánta autoridad le dan a los textos extrabíblicos. Hay algunos que le dan el mismo peso a un libro extrabíblico que a las escrituras, que a la Biblia, ¿sí? Entonces ahí es donde nosotros tenemos que definir, lo primero que tenemos que definir es qué es lo que consideramos como inspirado, ¿sí? ¿Qué es lo que consideramos como algo, como la fuente de decir, estos textos son los confiables y lo otro lo voy a tomar con pinzas, ¿sí? Muchos de ustedes conocerán el libro de Enoch. El libro de Enoch, ¿dónde está? Acá está. El libro de Enoch, ¿sí? Muchos de ustedes conocerán este libro. Tiene, de esto les digo, hay 5 libros totalmente distintos, ¿sí? Lo que se encontró en las cuevas de Qumran no corresponde a lo que acá tiene parábolas y todo eso. Eso no estaba en las cuevas de Qumran. Entonces, y por más que sea un libro que esté en las cuevas de Qumran, sepan que en las cuevas de Qumran
se encontró varias cosas. O sea, había libros religiosos y había otros libros que no, ¿sí? Entonces, uno no puede tomar como que total estaba en la cueva de Qumran, entonces ahí hay que tomarlo como algo inspirado, porque era una biblioteca. Qumran era una biblioteca y había de todo, ¿sí? Shalom, Vivian. Shalom, shalom. Omar Mina. Shalom, bendiciones. Amén. Lilia Alfaro. Gracias, hermana. Bendiciones. Sí. Leopoldo Pedraza creo que ya lo saludé, ¿no? Muy bien. Sí. Entonces les digo, muchas veces el cristianismo, porque esto lo he escuchado en el cristianismo forma teologías a partir de narraciones extra bíblicas. Y si nosotros nos sujetamos directamente a lo que está escrito en el texto, en el texto a veces hasta no te da la posibilidad de que uno entienda distinto, ¿sí? Pero a veces la teología hace su trabajo y te pone una venda y que cuando uno se saca esa venda, mira y dice, pero tantas veces leí esto y cómo no me di cuenta. No sé si a ustedes les pasó. No sé si a ustedes les pasó haberse leído tantas veces un libro y de repente cuando uno empieza a entender y después lee cuando se te va sacando la venda de los ojos, fuera de todo rasgo teológico, doctrina de hombre me refiero, y ve y dice, pero ¿cómo no lo leí antes? ¿Cómo pareciera como que estaba oculto y tantas veces que leí esto y cómo no me daba cuenta? ¿Sí? ¿Les pasó o no les pasó? ¿Les pasó o no les pasó? Esto pasa con este episodio que vamos a leer ahora, ¿sí? El episodio de Génesis 6, Bereshit 6, ¿sí? Vamos a ver esto y lo voy a compartir. Lo voy a compartir en interlineal, lo comparto, a ver. Sí, lo comparto en interlineal acá. Vamos a ir versículo por versículo. Y yo creo que analicemos esto. Gracias, mi hermana, por responder. A ver. Yo quiero que analicemos esto y lo leamos y vemos qué es lo que vemos acá. ¿Sí? ¿Qué es lo que vemos acá? Entonces, vamos a leer Génesis 6. Lo vamos a leer desde el versículo 1. ¿Sí? Entonces, lo que tenemos que prestar atención es qué es lo que nos está narrando el texto. ¿Cuáles son los personajes que aparecen? ¿Sí? ¿Cuál es el personaje positivo, personaje negativo? Los extras que aparecen en el cuento o en la historia o en la narración. Y el motivo del conflicto, el nudo, ¿sí? Entonces vamos a ver introducción, nudo y desenlace. En esos elementos tenemos que darnos cuenta de qué es lo que se está hablando. Primera línea, dice acá, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, les nacieron hijas. Esta es la introducción. Aconteció que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra, les nacieron hijas. Versículo siguiente. Y viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Aquí, algo a destacar, dice, los hijos de Dios
las hijas de los hombres. Hace una diferencia entre los hijos de Dios, varones, los hijos de Dios, las hijas, mujeres, de los hombres. Usted sabe que esa diferencia se encuentra en varios lugares de las Escrituras y no está haciendo diferencia entre especies, porque ahora yo se los voy a mostrar. No está haciendo diferencia entre especies. A unos los llama hijos de Dios y otros los llama hijas de los hombres. La palabra que aparece acá como hijos de Dios es Bene Ha Elohim. Bene Ha Elohim. Los hijos de el Dios, dice. Bene Ha Elohim. Esto está interesante, ¿sí? Porque acá se está refiriendo al Todopoderoso y aparece la palabra Ha Elohim. Les doy este dato. Muchas veces en las Escrituras vamos a ver que se utiliza el Ha Elohim para referirse al Todopoderoso. Muchas veces vamos a ver el Ha Elohim para referirse a ídolos, ¿sí? Entonces, aquí dice, y vieron los Bene Ha Elohim, los hijos de Dios, que las hijas de los hombres, ¿sí? Dice Benot Ha-Adam, Benot Ha-Adam, Kitobot, que las hijas de los hombres eran hermosas, dice, literalmente acá el texto dice que eran buenas, ¿sí? Que eran buenas. Dice, tomaron para sí mujeres, y acá hay un problema. Tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. Yo no sé si ustedes están viendo el problema, ¿sí? Pero lo que se llega a ver acá es que nosotros habíamos visto anteriormente, esto se narra, a ver, ya les digo, esperen. En el Génesis, nosotros vemos a ver. A ver. Caín y Abel. Génesis 5. A ver. Conocemos un personaje que era... A ver qué están comentando. Esperen. Perdónenme que yo me detengo un poquito, quiero leer sus comentarios. Lilian Solano, bendiciones. Eva desde Chile, bendiciones. Ili Alfaro, bendiciones. Omar Mina, shalom, bendiciones. Vivian Águila, bendiciones. Carlos y Esther, amén. Bendiciones, gracias por estar. Dice, ahí está hablando de los ángeles caídos. Bueno, escuchen. Aquí está hablando de los hijos de Dios. Los hijos de Dios, ¿sí? Voy a dejar de compartir pantalla un segundito simplemente para hacerles recordar esto. ¿Quiénes son los hijos de Dios? ¿Quiénes son los hijos de Dios? ¿Son ángeles? En Hebreos dice, ¿a cuál
de los ángeles le dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? ¿A cuál de los ángeles se le dijo eso? Esa expresión está diciendo que a ningún ángel le dijo, mi hijo eres tú, mi hijo eres tú. Entonces, ¿a quién se le llama hijos de Dios? A los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿A quién se le da la potestad de ser hechos hijos de Dios? Pregunto, ¿a quién se le da la potestad de ser hechos hijos de Dios? Miren, yo sé que por ahí ustedes ya tienen la concepción de acá. Había ángeles, angelitos, entremezclándose con mujeres humanas, ¿sí? Pero sin embargo, las escrituras hacen diferencia entre lo que es una criatura, ¿sí? Y lo que es un hijo de Dios. Entonces el evangelio se anuncia a toda criatura. La Besorá es para todo ser humano. A ser humano se lo llama criatura. El evangelio no es para otra cosa más que para el ser humano. La creación está sujeta al ser humano. La creación gime, dolor de parto, esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. En las escrituras, hijos de Dios, hijo de Dios es el ser humano que está en una naturaleza, ¿cómo yo lo podría definir? Más elevado, ¿sí? Entonces, hay una diferencia entre el ser humano criatura y el ser humano hijo de Dios. Esa diferencia nosotros lo vemos en el Evangelio. El Evangelio de Juan hace bien esa clasificación. Ir y anunciar el Evangelio a toda criatura. ¿A quién se le anuncia el Evangelio? A toda criatura. Anunciar el Evangelio, ¿a quién le voy a estar predicando? ¿Al gato, al perro? ¿A qué le estoy predicando? Al ser humano. A toda criatura se refiere al ser humano. ¿Sí? A toda criatura. ¿Sí? Sin distinción de tribu, lengua, raza, nación, sangre, anunciar el Evangelio. Y los que le recibieron, se le da la potestad de ser hechos hijos, de ser hechos hijos de Dios. Hijos de Dios es un estatus que tiene el ser humano que camina en obediencia, en santidad, ¿sí? No cualquiera es hijo, no cualquiera es hijo, ¿sí? Uno puede llegar a ser criatura. O sea, no porque yo diga, soy hijo de Dios, somos el pueblo de Dios, porque yo lo diga quiere decir que lo sea. Entonces, ¿quiénes son los hijos de Dios? Los que creyeron en su nombre, los que le recibieron, los que creyeron en su nombre. Se les da la potestad. Esa potestad tiene que ver con qué hago, con lo que se me da. ¿Sí? Hijos de Dios. Entonces, vamos a volver al texto. Yo les estoy haciendo una especie de introducción, porque acá el Génesis 6.1 nos dice que aconteció que cuando empezaron a multiplicarse los hombres sobre la faz de la tierra, le nacieron hijas, ¿sí? Se multiplicaron los hombres, ¿sí? ¿Cuál es el problema? Vamos a prestar atención cuál es el problema en Génesis 6, ¿sí? Dice que viendo los hijos de Dios, según lo que estamos viendo, ¿quiénes eran los hijos de Dios? Si yo les digo que esto no se refiere a ángeles,
porque a ningún ángel se le ha dicho, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, ¿sí? A ningún ángel se le ha dicho eso. Entonces, ¿a qué se refiere con los hijos de Dios? Son seres humanos, ¿sí? Que estaban en una línea sanguínea, en una línea de santidad, en un linaje santo, en una consagración. Eso lo podemos ver desde Adán en adelante, ¿sí? Cuando se empezó a proclamar el nombre del Todopoderoso, ¿sí? Entonces se habla de un linaje, de una línea, y Génesis 6 dice que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, acá empieza a ver el problema en este texto, yo no sé si lo empezamos a ver. Tomaron para sí mujeres, en plural. Antes de esto, ¿había poligamia en las escrituras? ¿Se cuenta de un personaje polígamo? ¿Sí? Descendiente de Caín. ¿Recuerdan eso? ¿Recuerdan que se menciona en las escrituras uno que tenía dos mujeres? Lamec era. Lamec era. Esto está en Génesis 4, 23. A ver. Esto es un ratito antes, ¿eh? Esto es un ratito antes. Miren, en la conexión pasada, la conexión Tubal-Caín, acá estamos. Estamos en el Génesis 4, Bereshit 4, ¿sí? Se lo voy a mostrar acá ya que estamos compartiendo pantalla. A ver, le voy a mostrar desde 4:17. Les voy a mostrar desde acá. Miren. Me olvidé que estaba compartiendo pantalla. Vamos a ver, desde el versículo 4, acá están pasando, porque ayer me habían preguntado sobre, claro, porque tenemos la idea todavía, yo sé que muchos de ustedes leyeron el libro de Enoch y me están diciendo, y los que sabían manejar los metales, ¿cómo es que, de dónde surgieron eso? ¿Quién les enseñó? Me preguntó uno, ¿sí? Alguien. Ahora no me acuerdo quién fue el que me preguntó. Pero fíjense esto. 4:17 dice, conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad el nombre de su hijo, con el nombre de su hijo. Y a Enoc le nació Irad engendró a Mehujael y Mehujael y Mehujael engendró a Metusael y Metusael engendró a Lamec. Acá estamos con este personaje, Lamec. Lamec tomó para sí dos mujeres, o sea que acá ya había el primer ejemplo de poligamia o bigamia en este caso. Sí, poligamia. Lamec tomó para sí dos mujeres. El nombre de la una era Ada y el nombre de la otra era Sila. Si ustedes buscan los significados de los nombres de estas dos mujeres, una pareciera como que es para el placer, ¿sí? Y la otra tiene otro significado que ahora no recuerdo bien, pero está marcado en los nombres de las mujeres el propósito de ellas, ¿sí? Entonces, Lamec tenía dos. Este fue Lamec, hijo de descendiente de Caín, ¿sí? Ada dio luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tienda,
y crían ganados. Fue el padre de los que habitan en tiendas y crían ganado. Che, ¿quién les enseñó con el tema del ganado? Este fue el padre de los que habitan en tiendas y crían ganado. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue el padre de todos los que tocan arpas y flauta. ¿Sí? ¿Que no era un ángel que le enseñó a tocar la música? No. Este fue el padre de todos los que tocan arpa y flauta. Sigamos. Escuchen. Y Sila también dio a luz a Tubal-Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro. Y la hermana de Tubal-Caín fue Naamá. ¿Sí? Entonces, Tubal-Caín es artífice de toda obra de bronce y hierro. Ustedes han leído cuando se hace el arca que el arca de la alianza la hizo uno de la tribu de Judá. ¿Recuerdan eso? Sí. Un hombre, uno o dos eran, que recibieron la inspiración y recibieron la inspiración para trabajar en la artesanía, ¿sí? Y ellos hicieron el arca, la construyeron, ¿bien? De la tribu de Judá. ¿Recuerdan eso? Bien. Entonces, ¿qué es lo que le quiero decir con esto? Que el ser humano, por inspiración divina, tranquilamente puede desarrollar talentos. Yo no sé si ustedes han visto gente con talento para trabajar con el mimbre, la madera, los metales, gente que tiene talento con el vidrio, ¿sí? Y uno dice, ¿quién le enseñó? Son gente que tiene talento, algo que lo reciben. Entonces, esas cosas, hermanos, por eso yo les digo, no nos vayamos más allá de lo que está escrito. No nos vayamos más allá de lo que está escrito. O no creen que una persona puede tener talento. Escuchen, ¿o no tienen talento ustedes en algo? ¿No creen que una persona puede tener talento? ¿Sí? Yo a veces miro, hay algunos de esos videos cortos que te muestran artesanos que hacen cada cosa. Y más allá de que uno tenga eso en la mente, ¿cómo lo hago con las manos? O sea, si no tenés un talento, algo que se te fue dado, no lo vas a poder hacer. ¿Sí? Besalel, muy bien, acá están estos dos. Besalel, de la tribu de Judá. Besalel y Ahoyab. Ahoyab. Sí, el nombre del otro no me acordaba. Besalel, sí, ahí está. Muy bien. Entonces, se dan cuenta, mis hermanos, que acá lo que estamos viendo es, en primer lugar, tenemos que resolver esto. Hijos de Dios, las hijas de los hombres. ¿Sí? Entonces, acá hay un problema que ese problema lo vemos seguido en las escrituras. Ustedes de continuo, porque de hecho el profeta Balaam, ¿sí? De alguna manera infiltró las tácticas de cómo pervertir a Israel, ¿sí? Entonces, un hombre consagrado se une a mujeres paganas, no por ser mujer, no, el problema no es que eran mujeres, el problema es que no tenían la misma consagración, ¿se entiende? El problema no es que eran mujeres. Cuando las escrituras en Apocalipsis dice de los varones estos que no se contaminaron con mujeres, dice, y uno dice, uy, ¿qué tiene de malo la mujer? ¿La mujer es algo que te contamina? Evidentemente no está hablando de la mujer en sí, sino de... Y es más, le digo, mujer en el lenguaje alegórico son naciones, pero tiene más que ver con... ¿cómo se llama esto?
una fornicación espiritual. No sé si me doy a entender. Por ese lado viene. Por ese lado viene. Entonces vamos a seguir leyendo aquí. Vamos a seguir leyendo aquí. Estábamos en Génesis y ahora vamos a ir al Génesis 6. Porque yo lo que quería comentar esto de lo que se había mencionado ayer. Otra cosa, mis hermanos, por ahí estaba un hermano comentando de que yo no creo en la gematría, como yo no enseño gematría, porque claro, el Nahash y el Mashiach lo pueden comparar con valores numéricos, pero ustedes, para hacer ese tipo de comparaciones, tienen que estar seguros de que en todas las palabras que existen en el idioma hebreo, no haya palabras que tengan el mismo valor numérico y signifiquen cualquier otra cosa. ¿Me explico? Porque uno puede llegar a interpretar cualquier cosa con eso de la gematría, ¿sí? El que lo toma en cuenta, bien, allá él. Yo considero que uno puede sacar lindas enseñanzas y puede sacar enseñanzas perversas también, lo mismo, ¿sí? Con la gematría. Por eso, como la considero tan peligrosa, directamente no la uso. Aconteció que comenzaron los hombres a multiplicarse. Escuchen y presten atención porque después lo que se multiplica es la maldad. Pero la introducción del Génesis 6, Bereshit 6, dice, aconteció que los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra. Y le nacieron hijas, y viendo los hijos de Dios, ¿sí? Estos varones consagrados, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí, en singular, mujeres en plural. Esto que yo les estoy mostrando en el español también está en el hebreo, ¿sí? Te está indicando que cada uno tomaba para sí, escogiendo entre todas, dice, escogiendo entre todas, ¿sí? Como, a ver, ¿cómo les puedo decir? O sea, se ve como que estaban tomando mujeres en plural. Bueno, dice, y dijo, Yud Hei Bab Hei, Yahweh, no contenderá mi espíritu con quién? Con los ángeles. ¿O no contenderá mi espíritu con los hijos de Dios? No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Mi espíritu no va a contender con el hombre. ¿Sí? Y presten atención, no dice mi espíritu no va a contender con las hijas de los hombres, está hablando del ser humano. ¿Sí? Y acá en el hebreo, ustedes van a ver que está la palabra va Adam, con el hombre, con el ser humano. No, mi espíritu no va a contender con él. Y con los ángeles sí, se dan cuenta que acá miren, no se va a mencionar en ningún momento a ángeles. Lo que se menciona es hijos de Dios, hijas de los hombres, ¿sí? Y los que hicieron la macana, como digo yo, los que hicieron el delito son los hijos de Dios, que tomaron para sí mujeres, eligiendo entre todas las que quisieron, ¿sí? Y ahí fue a esos, dice el Ruach, no contenderá mi espíritu con el hombre, con esos hijos de Dios. No va a contender mi espíritu con el hombre, porque para siempre, porque ciertamente él es carne. ¿Sí? Estaban como el rey Salomón. Claro, claro. Algo semejante, algo semejante.
¿Qué tal? Un debate amerita este tema. Sí, sí, mi hermano. ¿Quién? Johan Díaz. Eh, si en estos versículos de Génesis 6 podemos encontrar algún angelito, eso sería interesante. Pero nosotros estamos viendo acá que el texto, el problema del ser humano es se multiplicó el ser humano le nacieron hijas, los hijos de Dios se fijaron en las hijas de los hombres y tomaron para sí mujeres entre las que quisieron, ¿sí? Y eso molestó a Yud Hei Bab Hei, Yahweh. Y dijo, no va a contender mi espíritu con el hombre. Y acá te dice con quién está el problema. No va a contender mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. Él es carne, porque si te quedó duda. Mas serán sus días 120 años. Después dice, versículo 4, había gigantes en la tierra en aquellos días. Y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres. Había gigantes en aquellos días, dice, y también después. Estos gigantes, ¿sí? Estos gigantes fueron los valientes que desde la antigüedad fueron los varones de renombre. Ahora la pregunta es esta. Vamos a leerlo de vuelta nuevamente de aquí. Dice, había gigantes. ¿Saben dónde está el problema de aquí? El problema aquí es que lo que aparece en las escrituras acá es la palabra Nefilim. Nefilim. Nefilim, ¿sí? Viene de la palabra Nefilim. Nefilim viene de la palabra Nafal. A ver dónde está. Vamos a ver en el Strong. Nefil. Nefil lo traduce como gigantes. El Strong. El bendito Strong. Pero, Nefilim, Nefil no quiere decir gigantes. Es todo lo opuesto. Nefil quiere decir... ¿Alguien sabe lo que quiere decir Nefilim? ¿Alguno de ustedes sabe lo que significa la palabra Nefilim? A ver. Ahora vamos a ver el texto ese, Samuel, y yo te aseguro que todos los que conocen las escrituras en sus idiomas originales saben que ahí hay una añadidura en el texto. Eso es lo único que te puedo decir, ¿sí? Por otro lado, hay, al mencionarse hijos de Dios, no está refiriéndose a ángeles tampoco, pero más allá de eso, después, ahora lo vamos a ver. A ver. ¿Y qué dice el griego? Es que la Septuaginta griega lo ha traducido como gigantes. La Septuaginta griega ha traducido Nefilim como gigantes, pero Nefilim no significa gigantes. Andrés Martín. Shalom, Andrés Martín. Fuertes. Fuerte aparece la palabra ahí abajo que es Gibor, que ahora se las voy a mostrar. Ahora vamos a ir a ver esos, ¿qué son? ¿Sí? Vamos a ir a ver qué son. Escuchen, para ustedes, ¿cuánto tiene de qué estatura sería un gigante? ¿De qué estatura sería? ¿Sí? Yo mido 1,96 m. Yo tengo 1,96 m. ¿Yo soy un gigante? No. ¿Un hombre alto? Mira, si me dicen alto a mí es porque no vieron a ningún alto, ¿eh? Porque hay gente que yo no le llego hasta el hombro, no le alcanzo el hombro. A ver. Raimi, bendiciones, mi hermano.
Amén. Bendiciones. Bueno, miren aquí. Estos eran los varones de renombre. Por acá está, por acá abajo está los héroes, ¿sí? Giborim, los héroes, Giborim. El Gibor, ¿se acuerdan? Gibor eran los fuertes, esforzados, dice. Esforzados, ¿sí? Gibor eran los esforzados, los héroes. ¿Qué se le dice a Josué? ¿Qué se le dijo a Josué? Esfuérzate, sé valiente. Hazak ve emat. Esfuérzate y sé valiente. Sí. Bueno, a ver qué más. Gigantes. Entonces la palabra gigante, gigante que se traduce aquí. Shalom, mi hermano. 6 pisos. 6 pisos. 6 pisos es mucho, me parece. 6 pisos es mucho. Ay, ay, ay. Bueno, miren, la palabra Nefilim es todo lo opuesto a un gigante. La palabra Nefilim quiere decir caídos. Los caídos. ¿Sí? Caídos. ¿Ustedes escucharon hablar de la caída del hombre? ¿Ustedes escucharon hablar de la caída del ser humano? ¿De la caída de Adán? ¿Del estado caído del ser humano? ¿Escucharon hablar de eso? Les digo porque nosotros en cierta forma ya tenemos claro este tema, ¿eh? Lo que pasa que por ahí lo hemos tapado con otra información, que esa otra información es extra bíblica. Entonces, yo les animo y les invito a que nos sujetemos solamente a lo que está escrito, lo que está en la Biblia. ¿Sí? Vemos aquí que dice, había caídos en la tierra en aquellos días. ¿Sí? O sea, antes de que pase esta unión, ya había algunos, ¿sí? Algunos de los hijos de Dios que ya habían caído. Ya habían caído. ¿Sí? Y esta situación, los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y se unieron a ellas, las tomaron por esposas a ellas, ¿sí? Varias, como dice lo que se nota acá en el texto, tomaron para sí mujeres entre todas, las que quisieron, ¿sí? Dice, y había caídos en la tierra en aquellos días. Y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres. También había después. Y les engendraron hijos. Estos fueron valientes. ¿Quiénes? Estos hijos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. ¿Sí? ¿Sí? La palabra acá, valiente o varones de renombre, yo sé que muchos lo han tomado con la connotación negativa, gente soberbia o tiranos, pero vale esa aclaración también. Algunos lo han tomado como gente perversa, tiranos, malos, ¿sí? Pero acá no está hablando de que de la unión esa entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres les nacieron gigantes, sino que dice que había gigantes en esa época, cuando sucede este episodio. Ya había gigantes en aquella época y también después, ¿sí? Había gigantes en aquella época y también después. Había gigantes en aquellos días y también después, ¿sí? Entonces, en el texto hebreo no está vinculando que los hijos de esta unión sean los gigantes,
sino de que dice ya había gigantes. Pero les digo otra más. Acá no está hablando de gigantes, está hablando de Nefilim. Nefilim. ¿Lo puedo interpretar como gigante? Es que había Nefilim que eran gigantes. Había Nefilim que eran rafaínes, que ahora lo vamos a ver por ahí a los hijos de Anak, ¿sí? Pero acá estos eran caídos. Te está hablando de una caída del ser humano, te está hablando de una metida de pata de los hijos de Dios que se unieron a las hijas de los hombres, ¿sí? Y esto yo, si lo asocio con las palabras del Mesías, que ahora les voy a mostrar esto. Ahora les voy a mostrar esto. Lucas 17:26. Ahora vamos a volver al texto. Vamos a volver al texto. Vamos a volver al texto. Pero quiero que leamos esto. Lucas 17:26 en adelante dice, como fue en los días de Noé, como fue en los días de Noé, así también serán en los días del Hijo del Hombre. Comían y bebían, se casaban y se daban en casamiento. ¿Quiénes se daban en casamiento? Los hijos de Dios con las hijas de los hombres. Se casaban y se daban en casamiento. ¿Sí? Eso es algo que le molestó al Todopoderoso. Hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, repito, asimismo, como sucedió en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió el fuego del cielo y azufre y los destruyó a todos. ¿Había nefilín ahí en Sodoma y Gomorra? ¿Sí? Acá te está mostrando, el texto te está diciendo, el Mesías está diciendo, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, como en los días de Noé. Dice, comían y bebían. Eso ya se está mostrando como pecado. Se casaban y se daban en casamiento. ¿Sí? Se casaban y se daban en casamiento. ¿Sí? Esto es una conducta que se está mostrando como algo de pecado. ¿Sí? Ahora volvamos al texto. Tomaron para sí mujeres, esposas. Vamos a ver esto. Tomaron para sí esposas. Versículo siguiente. Y vio Yahweh que la maldad de quién? ¿La maldad de quién? La maldad de los hombres, acá dice la palabra Ha-Adam, de los hombres, la maldad de los hombres, no de los angelitos, sino de los hombres, era mucha sobre la tierra. ¿Qué era lo que se había multiplicado? Se había multiplicado el hombre. ¿Sí? En el versículo 6.1. Los hombres se habían multiplicado sobre la tierra. Y acá dice que la maldad del hombre era mucha en la tierra. Y que todo designio de pensamiento, miren, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos, de los hijos de Dios, era de continuo solamente el mal. En ningún momento, hasta ahora ya leí 5 versículos, en ningún momento se mencionó ángeles o seres espirituales o algo que no sea hombres, ¿sí? Sí se hizo una diferencia entre hijos de Dios, hijas de los hombres. Miren. Y se arrepintió Yahweh de haber hecho a los ángeles.
de haber hecho hombre en la tierra. Y le dolió en su corazón. Estamos leyendo el texto, ¿cómo te lo está contando Génesis? El problema que está. Y dijo, raeré de la faz de la tierra a los ángeles, a los gigantes, a los hombres que he creado. Miren, esto va a ser largo, ¿eh? Esto va a ser largo. Yo les digo, vamos a seguir hablando, y les voy a mostrar todos los versículos que a ustedes se les vienen a la memoria, yo se los voy a ir mostrando. Raeré de la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil, a las aves del cielo, y los ángeles, ¿sí? Todo. Raeré de la faz de la tierra. Dice, pero, acá está. Noé halló gracia ante los ojos de Yahweh. Dentro de los hijos de Dios había uno que no se corrompió. Dentro de los que eran los hijos de Dios había uno que no se corrompió. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. ¿Sí? Con Dios caminó Noé. Entonces, hasta aquí, sujetándonos solamente al texto, ustedes saben que en Lucas 3 se lo menciona a Adán como hijo de Dios. Adán como hijo de Dios, se lo menciona a Adán como hijo de Dios. Adán, varón perfecto. Y Noé era perfecto. Noé halló gracia. ¿Por qué? Porque no se corrompió Noé. Noé era justo. Él no se corrompió. ¿Sí? Él no abandonó su dignidad. Él no abandonó su dignidad, su morada digna. Ya estoy adelantando mucho. Con Dios caminó Noé. ¿Sí? Entonces, en las Escrituras, lo que nosotros vemos, que se menciona que el problema es el hombre. El hombre se multiplicó. Al multiplicarse el hombre, se multiplicó la maldad. Los hijos de Dios, los varones consagrados, ¿sí? Esto es lo que dicen las Escrituras. Siempre cuando hay algo apartado para Yahweh, a eso se le llama hijo de Dios. ¿Cuándo se le empieza a llamar a Israel hijos de Dios? ¿Sí? Cuando se los aparta para él. ¿Sí? Entonces, los hijos de Dios se fijaron en las hijas de los hombres y tomaron para sí mujeres, entre todas las que quisieron. ¿Sí? Y eso fue algo que le molestó en gran manera. Y eso es algo que se repitió no una vez, se repitió varias veces. Y así como vino destrucción en ese momento, después también sufrió las consecuencias el pueblo de Israel. ¿Sí? Sufrió las consecuencias el pueblo de Israel. A ver, yo me entusiasmé tanto hablando y pasé por alto, estaban acá con sus mensajes. A ver, voy a leer un poco. En Génesis 6.2 no se habla de ángeles caídos, porque ángeles caídos en las Escrituras no existe esa teología. Ángeles caídos no existe, ¿sí? Son interpretaciones que se le dan a algún texto. A ver. Estaban como el rey Salomón, claro, tal cual. Y vieron cómo lleva a la destrucción del pueblo, eso. ¿Sí? Samuel, bendiciones. En el libro de Job, miren, yo les voy a leer algo.
Yo les voy a leer algo. En el libro de Job, miren cómo viene la narración. Escuchen esto. Hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Estoy leyendo Reina Valera. Y les nacieron 7 hijos y 3 hijas. Sus haciendas eran 7.000 ovejas, 3.000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas, muchísimos criados, y era aquel varón más grande que todos los orientales. Iban sus hijos, hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que habiendo pasado en turno el día de convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Y un día aconteció que los hijos e hijas comían y bebían vino en casa de un hermano, el primogénito, y vino un mensajero a Job y le dijo, estaba arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, y aconteció que los cebeos los tomaron y mataron a los criados al filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. ¿Notaron algo en esta narración que yo les conté? El episodio que está faltando un episodio, pero nadie se dio cuenta en qué momento iba, salvo que lo tengas de memoria. Ese episodio que dice que los hijos de Dios se vinieron a presentar ante Dios, ¿sí? Y entre ellos estaba Satanás. Entre los hijos de Dios estaba Satanás. Según los biblistas, ven que hay no hay una, o sea, no, si yo saco eso, no hay una interrupción en el texto, fluye perfectamente, y esto indica que fue un añadido posterior esa porción, ¿sí? Esa porción. Más allá de esto, si fue un añadido o no, ahí se menciona a los hijos de Dios que se presentan ante Dios. Entonces, ¿quiénes son los que se presentan ante Dios? Pablo le dice a Timoteo: procura presentarte ante Dios como obrero sin mancha, que no tiene nada que reprocharte, ¿sí? O sea, que el ser humano se presente ante Dios es algo bíblicamente normal, ¿sí? Entonces, más allá de que uno pueda llegar a interpretar, ¿estos qué eran? ¿Eran ángeles? En ningún lado dice que eran ángeles, pero nuestra teología nos hace creer de que sí, ¿sí? Nuestra teología nos hace pensar de que sí. Ya vamos a hablar del libro de Job en su momento, ¿sí? A ver. Shalom, Ubrajot. Bendiciones, Andrés. Bendiciones. Amén. A ver, estoy leyendo medio lento los mensajes, ya dieron varios mensajes ustedes. A ver. Nimrod era un ejemplo de gigantes. En las escrituras, Nimrod se lo presenta como poderoso cazador, ¿sí? Como un poderoso cazador. Yo les digo, otra vez, a veces uno piensa que gigante tiene que ver con el tamaño de la persona,
pero en las escrituras a veces uno es grande por la fama, ¿sí? A ver. Sí, los hijos de Anak eran altos, sí. Los hijos de Anak eran altos, muy bien. Shalom, Andrés. Bendiciones, bendiciones. Samuel. Amén. A todos los que le recibieron le dio la potestad de ser hechos hijos. Sí, sí, mi hermano, tal cual. Entonces estamos diciendo lo mismo. Estamos diciendo lo mismo. En las escrituras se menciona gente de gran estatura, pero ustedes, si ustedes analizan, a Goliat se lo menciona, se lo llama como Ish, como un hombre, ¿sí? Y que sea gigante no quiere decir que sea extraterrestre, no quiere decir que sea extraterrestre, ¿sí? Cuando se menciona a las personas, a cada uno, tanto a Anak como a los hijos, de hecho hay una ciudad que es Kiryat Arba, que tiene que ver con el nombre de los cuatro, Anak y sus tres hijos, eran hombres de renombre, hombres de gran estatura también tranquilamente. Ahora, el asunto es, eran también muy diestros para la guerra, ¿sí? Y se menciona a Og como un Rafaín. Rafaín, literalmente, eso se puede entender como gigante. Rafaín sí, a Og se lo menciona así. Los otros, hombres de gran estatura, y también había gigantes, Nefilim, que eran de los bravos, ¿sí? De los cuales somos como langosta. Ese somos como langosta, nosotros a veces asociamos al tamaño, eh, sin embargo, eh, puede indicar eso tranquilamente algo que sea ínfimo, a que no tiene algo que preocupar, ¿no? Como algo que no amenaza, ¿sí? Somos hijos de Elohim por medio del Mesías. Claro, es que estamos diciendo lo mismo. Estamos diciendo lo mismo. Shalom, bendiciones. Amén. Entonces, conclusión. Lo que vimos hasta ahora es Génesis 6. Es Génesis 6. En la próxima conexión, vamos a hablar de las cartas de Pedro, ¿sí? Judas y Pedro, que hablan de ángeles que abandonaron su morada. ¿A qué se refiere? ¿A qué se refiere? ¿Se refiere a seres celestiales? ¿A seres celestiales? Bueno, esto lo voy a desarrollar la próxima transmisión. Ahora ya hemos estado una hora para que ustedes mediten, hermanos. Yo sé que a ustedes se les viene un montón de versículos a la mente cuando alguien dice algo y por ahí uno tenía ya otra forma de pensar, otra estructura, alguien dice algo opuesto y se te vienen todos los versículos a la mente. Yo lo que les digo es, mediten en estas cosas que he compartido hoy con ustedes. Génesis 6 habla de un problema entre Dios y los hombres, el espíritu, el ruaj y la carne del hombre. Contra eso contiende, ese es el problema, ¿sí? Lo que se multiplicó es la maldad del hombre y todo el versículo, todo el capítulo que estuvimos viendo, habla del hombre. Se menciona que estaban los nefilim, que eran los caídos. Antes de ese episodio ya había caídos, ¿sí? Ya había algunos que habían perdido su morada, llámese, había caídos, y hubo caídos también después, ¿sí? Después de ese episodio. Bien.
Bueno, acá no sé cómo viene la mano lo que estaban diciendo. Saludos desde Cuba. Amén, bendiciones, mi hermano. Hay mucha leña para cortar, mucha madera para cortar. Amén, amén. No se pierdan, no se pierdan la próxima que voy a hablar de las prisiones de oscuridad. Shalom, shalom Héctor, shalom Héctor. Les digo porque ya son las 11 de la noche y yo ya estoy medio dormido, ya estoy con un ojo cerrado y el otro ojo abierto, ¿sí? Así que en la próxima oportunidad que me conecte con ustedes, voy a compartirles sobre Pedro, ¿sí? Prisiones de oscuridad. Seguimos hablando de este mismo tema, pero desarrollamos un poco más, ¿sí? Amén. Hasta aquí es lo que tenía pensado compartir con ustedes. Espero que mediten en esto y bueno, seguiremos viendo el tema de los gigantes, el tema de los ángeles caídos y qué es lo que las escrituras dicen. Solamente sujetarnos a lo que dicen las escrituras, ¿sí? Bendiciones a todos, gracias y paz. Nos estamos viendo la próxima emisión. Shalom, shalom.